El programa de hoy buscará desarrollar la competencia Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común, del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Desde aquí te ayudaremos a lograr la meta de nuestro proyecto. Recuerda, infografía que exponga la riqueza natural y cultural que nos hace diferentes y valiosos como peruanas, peruanos y como nación. Ahora, tengamos presente nuestras recomendaciones. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza. Él o ella será tu ayuda en esta aventura de aprendizaje. No olvides tener a la mano lapiceros, hojas de papel para tomar apuntes. Recuerda, mejor si son recicladas. Los apuntes y trabajos que realices los irás archivando en tu portafolio. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. Ahora, presta mucha atención al siguiente audio acerca de nuestra diversidad cultural. Atento. Manapunin runakunaq kawsaynintaqa ñawpaq allin kawsaymanqa taripachisunmanchu. El 13 de marzo del año 2015, en Ilave 1, un juez firmó por primera vez una sentencia judicial en aymara. El aymara es una lengua originaria de nuestro país, al igual que el quechua y varias otras. Tanto el quechua como el aymara fueron declaradas lenguas oficiales del Perú en 1975 y han tenido que pasar 40 años para que un juez finalmente firme una sentencia en una de estas dos lenguas. Este audio corresponde a un capítulo del programa Sucedió en el Perú, titulado Lenguas Originarias del Perú, publicado en 2015. ¿Qué situación nos comunica este audio? ¿Cómo crees que se sintieron las y los ciudadanos durante el tiempo en el que su lengua y cultura no podían ejercer los mismos derechos que todos los peruanos? Si esto sigue ocurriendo, ¿podremos construir una convivencia justa y en paz? Como jóvenes, adolescentes y estudiantes, ¿qué podemos hacer? Bien, eso es justamente la meta del aprendizaje el día de hoy. Argumentaremos con criterios éticos el significado de convivir en una nación pluricultural y multilingüe, el riesgo que constituyen las prácticas de discriminación, para preservar y difundir el patrimonio pluricultural y multilingüe de nuestra nación a través de buenas prácticas ciudadanas. Te lo repito, nuestro propósito del día de hoy: argumentaremos con criterios éticos el significado de convivir en una nación pluricultural y multilingüe, el riesgo que constituyen las prácticas de discriminación, para preservar y difundir el patrimonio cultural de nuestra nación a través de buenas prácticas ciudadanas. Este aprendizaje será útil para que la organización de nuestra familia y comunidad conozcan, valoren, protejan, aprovechen y difundan responsablemente el patrimonio cultural y natural de nuestro país. Para lograr nuestra meta, realizaremos los siguientes pasos. Primer paso, lo que debemos saber. Aquí analizaremos e identificaremos el significado de convivir en un país multilingüe y pluricultural. Segundo paso, lo que debemos comprender. Aquí argumentaremos con criterios éticos el significado de convivir en una nación multilingüe y pluricultural frente a prácticas de discriminación cultural. Tercer paso, lo que debemos hacer. Aquí identificaremos o formularemos una lista de buenas prácticas ciudadanas para
difundir el patrimonio multilingüe y pluricultural del Perú. Estos son los pasos a través de los cuales desarrollaremos nuestros aprendizajes el día de hoy. Manos a la obra. Primer paso, lo que debemos de saber. ¿Qué significa ser una nación multilingüe y pluricultural? ¿Por qué es importante saber de ello? Para responder a estas preguntas, escucharemos el siguiente audio titulado La diversidad y pluriculturalidad del Perú reflejada en los talentos, de la institución PRONAVEC. Por favor, presta mucha atención. Yo soy perteneciente a la etnia Wajún y venir a Lima y estudiar en una universidad ha sido un gran reto para mí debido a que aquí se habla un idioma muy distinto y la forma de convivir aquí es muy distinta a la de donde provengo. Me siento una mujer empoderada, una mujer que se considera no solamente mujer, sino quechua, urbana, rural. Somos diferentes, pero ¿cómo estas diferencias y estas libertades distintas pueden convivir en armonía y enriquecerse unas de las otras? A inicios me sentí un poco así por el hecho de que venía de otro lado, pero la misma diversidad que hay dentro de la universidad me permitió a que no fuera así, a que mi ideal de que era muy distinto a ellos cambiara. Hablar de diversidad cultural dentro de los proyectos es muy enriquecedor, debido a que todas las personas involucradas aportan siempre puntos de vista distintos, soluciones distintas a cualquier tipo de problemática. Entonces, ¿qué significa ser una nación pluricultural? La pluriculturalidad es convivencia de varias culturas en un mismo espacio o territorio. Un ejemplo de ello es lo que ocurre en el territorio de la Selva Central, en el que conviven yanechas, asánicas, nomatziguencas con colonos andinos y europeos. Sin embargo, es necesario precisar que esta convivencia de varias culturas no necesariamente implica relaciones de respeto o aprecio mutuo. Se acepta la cultura diferente, pero no su capacidad de aportar a la construcción de una sociedad mejor, lo cual origina que los ciudadanos sean objeto de discriminación y no se sientan bien aceptados con los mismos derechos. Esto constituye un grave problema y reto para el Perú. Presente, las diferencias representan posibilidades. ¿Qué significa ser una nación multilingüe? Presta atención al siguiente audio obtenido del programa Sucedió en el Perú, titulado Lenguas Originarias del Perú, publicado en el 2015. En la mayoría de los países del mundo predomina el multilingüismo, es decir, se habla más de una lengua. En el Perú, según cifras oficiales, existen aproximadamente 47 lenguas indígenas u originarias. ¿A qué nos referimos con lenguas originarias? Esa denominación es más o menos sinónimo de lenguas indígenas o lenguas amerindias. Originarias se les dice porque son la lengua de los pobladores originarios del Perú, en oposición a lengua o lenguas de pobladores no originarios o alienígenas. Por ejemplo, el castellano no sería llamado una lengua originaria en el Perú, porque es la lengua de población que vino al Perú desde Europa. Entonces, ¿qué significa ser una nación multilingüe? En el Perú aproximadamente se hablan 48 lenguas, mayoritariamente amazónicas. Estas lenguas se consideran vigentes porque tienen hablantes. El Ministerio de Educación precisa que 20 lenguas cuentan con alfabetos oficiales aprobados. 6 nuevas están en proceso de oficializar sus alfabetos. 19 de ellas tienen alfabetos oficiales y 3 variantes de quechua
cuentan con guías de uso de alfabetos para estudiarlas. 12 de estas lenguas y 2 variantes del quechua tienen manuales de escritura. 6 de estas lenguas cuentan con gramáticas pedagógicas. El quechua es el idioma que se habla en casi todos los departamentos. En 9 departamentos se habla asánica, en 7 aguajún y en 5 shipibo. Eso significa ser una nación multilingüe. Bien, ahora que poseemos información fiable y pertinente, ¿qué significa ser una nación multilingüe y pluricultural? Estudiantes de primero, estudiantes de segundo. Te lo recordamos. Ser una nación pluricultural es contar con ciudadanas y ciudadanos con diferentes culturas, formados a lo largo de nuestra historia, pero con los mismos derechos y deberes, anhelos y determinación de construir una sociedad mejor. Somos una nación multilingüe. Contamos con aproximadamente 48 lenguas, las cuales son fuente de una cultura invalorable. Esta diversidad representa oportunidades para encontrar el tan anhelado desarrollo y bienestar. Segundo paso, lo que debemos comprender. Ahora argumentaremos con criterios éticos el significado de convivir en una nación multilingüe y pluricultural frente a prácticas de discriminación cultural en los distintos espacios en los que convives. Pero primero te invitamos a escuchar el siguiente audio. Para decir que no a la discriminación y sí a la diversidad. Tampoco no queremos la igualdad, sino queremos que se respete lo diverso. Para mí la discriminación es sarunchay, que significa pisotear a la persona. Usuchi es ningunear a esa persona. Es aquel que es diferente a ti, intentar que sea igual a ti, que se asemeje a ti, y si no, respetarlo y valorarlo con lo que es. ¿De qué se habla en este audio? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? En efecto, la discriminación cultural consiste en el trato diferenciado a una persona o grupo de personas por la razón de tener una cultura, estilo de vida, tradiciones o costumbres distintas, lo cual afecta el goce pleno de derechos y pese a que no tiene ningún sustento legal, constituye, de acuerdo al Ministerio de Cultura, un problema público en el Perú, es decir, un problema y reto para toda la ciudadanía. Te compartimos además la siguiente información. La primera encuesta nacional titulada Percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnica racial del 2018 concluye que los peruanos y peruanas somos racistas o muy racistas. Así lo considera la mayoría de personas que participaron. Sin embargo, apenas un 8% se percibe a sí mismo como racista o muy racista, revelaron los resultados de la citada investigación. Sobre las consecuencias de la discriminación cultural, presta atención al siguiente audio producido por el Ministerio de Cultura titulado Perú, país de muchas lenguas. Atentos. Para mí, la palabra más bonita en Ashaninka es Nukubichakami, que significa te he extrañado. Al utilizar la lengua abajún, siento una gran satisfacción, orgullo, identidad, porque hablo la lengua de mis ancestros. Cuando pierde la lengua Xavi o muere un Xavi, pierde conocimiento, pierde la música, técnicas de agricultura, técnicas de tejidos, las cerámicas, todo lo que implica la supervivencia autónoma se pierde, se va con la persona que muere. Quisiéramos que conozcan la riqueza de nuestra lengua
nuestras costumbres, nuestros pensamientos y la manera como nosotros entendemos el mundo. Nakawe, Najakano Pukinutspajeta, Abirokaiti, mis abuelos y mis padres me han transmitido esta lengua desde que estoy en la barriga hasta que nací. Entonces me siento muy orgullosa porque soy parte de Perú, que antes que existiera formalmente el Perú, ¿no? Entonces el Ashaninka es una fuerza, familia de uniones, de parientes, y eso es lo que me hace ser orgullosa. Presta atención. ¿Qué pasaría si no cuidamos nuestro patrimonio multilingüe y pluricultural? Estudiantes de primero, estudiantes de segundo, reflexionen unos instantes. Interesante. Recuerde, la diversidad cultural es un componente esencial del desarrollo humano. Constituye una fuente de identidad, innovación y creatividad para las personas y es un factor importante en la lucha contra la pobreza. Así nos lo recuerda el Ministerio de Cultura. Pero, ¿qué significa convivir en un país pluricultural? De acuerdo al Ministerio de Cultura, la diversidad, es decir, ser una nación pluricultural, es tener la oportunidad para establecer relaciones armónicas y de respeto entre los pueblos que conforman un país. Construir mecanismos y escenarios de valoración donde las diferencias étnico-culturales sean vistas y aceptadas como una oportunidad. Reflexionar sobre los modos en que es pensado y vivido el bienestar por las diferentes personas y pueblos y nos invita a adaptarnos. También nos permite una convivencia donde se reconocen los aportes de cada persona y pueblo. Y también es un elemento fundamental para afirmar la dignidad de las personas, su autorreconocimiento y sus derechos humanos, conservando su identidad cultural. Entonces, debemos fortalecer una relación en que las personas y las culturas que le caractericen no solo se acepten. Es imperativo que se reconozcan con la misma capacidad de aportar a la construcción de un presente y un futuro mejor, que se reconozcan con las mismas necesidades, anhelos y determinación de alcanzar el bienestar como comunidad. Solo así nos daremos la oportunidad de aprender de quienes son diferentes y solo así tendremos la oportunidad de lograr el desarrollo integral. Esto se llama asumir una relación de interculturalidad. Recuerda, esto se llama asumir una relación de interculturalidad. Tercer paso, lo que debemos hacer. Ahora identificaremos y formularemos una lista de buenas prácticas ciudadanas que promuevan la preservación, la difusión de nuestro patrimonio diverso. Pero primero presta atención al siguiente audio, también producido por el Ministerio de Cultura, titulado Perú, país de muchas lenguas. Chavisco no entra una tan angos lo ocasión quiero lo cancana de que. Te invitamos a reflexionar. ¿Qué pasaría si no cuidamos nuestro patrimonio multilingüe y pluricultural? Reflexiona unos instantes. Recuerda, la diversidad cultural es una oportunidad. Pero, ¿qué podemos hacer? Estudiantes de primero, estudiantes de segundo, pensemos en sugerencias. Estudiantes de primero, ¿cómo preservar nuestra riqueza pluricultural frente a peligros como la discriminación cultural que lleva a personas a perder su sabiduría milenaria que puede contener oportunidades para una mejor alimentación, salud, comprensión con el entorno? ¿Qué podemos hacer? Muy bien. Entre las buenas prácticas ciudadanas para preservar nuestra riqueza se encuentra el hecho de conocer
y valorar nuestra riqueza pluricultural y sentirnos orgullosos por ello. Estudiantes de segundo, ¿cómo preservar nuestra riqueza multilingüe frente a peligros como la discriminación cultural que lleve a que las personas no se sientan reconocidas con los mismos derechos y que sientan ausencia de oportunidades de bienestar? ¿Qué podemos hacer? Muy bien. Aceptar y aprender de la riqueza cultural que nos transmiten otras lenguas. Tratar bien a las personas que hablan en otras lenguas. Poner en evidencia y, de ser necesario, denunciar a las personas o instituciones que ejerzan discriminación contra niñas, niños, jóvenes y toda persona que tenga una lengua peruana distinta al castellano. Estudiantes de primero, estudiantes de segundo, los invito a pensar en otras buenas prácticas ciudadanas para preservar nuestro patrimonio cultural. Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? En nuestra sesión argumentamos la importancia de preservar y difundir el patrimonio multilingüe y pluricultural del Perú. Hemos aprendido 4 cosas importantes. Número 1. Nuestra patria tiene una gran riqueza cultural caracterizada por su pluriculturalidad y ser multilingüe, lo cual nos otorga muchas oportunidades para alcanzar el bien común. 2. Ser una nación pluricultural y multilingüe es contar con ciudadanas y ciudadanos con diferentes culturas formadas a lo largo de nuestra historia, con los mismos derechos y deberes, anhelos y determinación de construir una sociedad mejor. 3. Somos una nación multilingüe. Contamos aproximadamente con 48 lenguas, las cuales son fuente de cultura invalorable. 4. Es imperioso preservar y difundir nuestra diversidad cultural, pues permite reconocer que todas las ciudadanas y ciudadanos con sus culturas diferentes podemos construir un futuro mejor. Ahora, el reto final de esta sesión. Recuerda, el proyecto de estas semanas es la infografía. Entonces, ¿cómo podemos empezar? Recoge el testimonio de las personas sabias de tu hogar o comunidad y contrasta con la información de esta sesión, y de ser posible en textos escolares, para iniciar la elaboración de la infografía a partir de la riqueza cultural en tu región o comunidad, así como las recomendaciones que darías para su preservación. Asegúrate de completar la lista de buenas prácticas ciudadanas que permitirán preservar y difundir el patrimonio multilingüe y pluricultural del Perú en tus espacios de convivencia.